El ascensor del Hotel Grand Monzón subía lento, como si supiera que Nina no tenía prisa por llegar. Sostenía una carpeta de reuniones bajo el brazo y un bolso que empezaba a pesar más de lo normal. No por el contenido. Por el cansancio acumulado que traía consigo desde hacía meses. 27 años. 5 años en la misma empresa. 0 motivos para seguir. La habitación 405 olía a desinfectante y madera nueva. Tenía una vista parcial del río, cortinas beige y una cama demasiado grande para una sola persona. Perfecto para insomnios, murmuró. Encendió la lámpara de noche y dejó caer los zapatos. Luego, sin pensar demasiado, abrió el minibar, tomó una pequeña botella de whisky y se dejó caer en la butaca frente a la ventana. El celular vibró. Un mensaje. De Tomás. Su casi novio. Su casi nada. Llegaste bien. Nina lo leyó. Lo dejó en visto. Cenó sola en el restaurante del hotel, con un libro que llevaba semanas sin abrir. En la mesa de al lado, un hombre tomaba fotos con una cámara antigua. No usaba flash. Ni hablaba. Solo enfocaba las luces, los cubiertos, las manos de los camareros al servir vino. Nina lo observó con disimulo. Él no la miró. Hasta que lo hizo. Y entonces, sonrió. No como quien coquetea. Sino como quien reconoce algo. Ella desvió la mirada. Y pidió la cuenta. Esa noche, la lluvia golpeó las ventanas. Nina no durmió. Pasadas las 3, bajó al lobby por un té. No había nadie, salvo el recepcionista medio dormido, y el mismo hombre de la cámara, sentado en el sofá, revisando fotos en silencio. ¿No puedes dormir tampoco?, preguntó él, sin dejar de mirar la pantalla. No. No suelo dormir bien cuando viajo. Él asintió. Yo tampoco. Aunque en realidad, nunca duermo bien. Hubo una pausa larga. Luego, él cerró la cámara, se acercó y tendió la mano. Eloy. Fotógrafo de sombras ajenas. Ella lo miró, sin saber si reír o marcharse. Pero en lugar de eso, estrechó su mano. Nina. Publicista de sonrisas que no me creo. Y, por un momento breve, se quedaron ahí. Dos extraños compartiendo un insomnio. Sin máscaras. Sin ruido. Solo con lo que no decían. La mañana en la ciudad era gris, húmeda y demasiado ruidosa para alguien que apenas había dormido. Nina bajó a desayunar con el cabello suelto, lentes oscuros y la firme decisión de evitar toda conversación. No había reuniones hasta las 10. Tenía 2 horas de libertad. Y un nudo en el pecho que aún no sabía si era ansiedad o otra cosa. El restaurante estaba casi vacío. Excepto por él. Eloy. Mismo asiento. Misma cámara sobre la mesa. Distinta mirada. Esta vez, cuando la vio entrar, alzó su taza de café como si brindara con ella. Nina frunció los labios, sonrió apenas, y se sentó lejos. Pero no tan lejos como para no escucharle murmurar. Hoy no hay whisky. Hoy no hay insomnio, respondió ella, sin mirarlo. Mentira. Nina se giró. ¿Siempre eres así de directo? Eloy bebió un trago. Solo con gente que no finge. Y tú no fingiste anoche. Ella se quedó en silencio. Luego pidió un café, sin azúcar. La conversación fue torpe al principio. Nina hablaba poco. Observaba mucho. Eloy no preguntaba por cortesía. Preguntaba por curiosidad real. Por ejemplo. ¿Siempre cargas una carpeta aunque no la abras? ¿Siempre usas la cámara para no mirar directamente a la gente? Y así, entre café tibio y pan tostado, comenzó a formarse algo. No confianza. No coqueteo. Algo intermedio. Como un pacto silencioso entre dos que han aprendido a no pedir demasiado. Antes de irse, él le dijo. Voy a caminar por el río esta tarde. Si te aburres de las reuniones, estaré cerca del puente viejo. ¿Siempre invitas a mujeres a caminar? Solo a las que no me interrumpen los pensamientos. Tú, los afinaste. Nina lo miró, entre confundida y divertida. Y no prometió nada.
Las reuniones pasaron como ráfagas, PowerPoints reciclados, frases sin sentido y sonrisas forzadas. En una de las pausas, Tomás la llamó. ¿Todo bien? Sí. Lo normal. ¿Nos vemos cuando vuelvas? Puede ser. ¿Puede ser? Nina, últimamente estás distante. Ella cerró los ojos. Últimamente, no se reconocía con él. No era que ya no lo quisiera. Era que ya no sabía si alguna vez lo había hecho de verdad. A las 5, sin pensarlo, Nina fue al puente. Eloy estaba allí, como prometió. Sentado en la baranda, cámara al cuello, dibujando algo en una libreta. No eres muy original, dijo ella, acercándose. Dibujar en un puente, es como de película independiente. ¿Y venir a buscarme no lo es? Ella sonrió. Y se sentó a su lado. Hablaron por horas. Del amor que no termina, pero se agota. Del arte que no se vende. De la soledad que no duele, pero pesa. Y de pronto, sin aviso, Eloy le preguntó. ¿Qué es lo que nunca dijiste? Nina lo miró, sin reír. ¿Por qué crees que hay algo que no dije? Porque lo cargas. Como el bolso. Como la carpeta. Como el café sin azúcar. Ella pensó. Y respondió. Lo que nunca dije, es que me siento mejor sola, pero me asusta admitirlo. Eloy asintió. No como quien juzga. Sino como quien entiende. Y dijo. Yo nunca dije que no quiero que me salven. Solo que alguien se quede, mientras intento salvarme solo. Ese fue el verdadero comienzo. No hubo beso. Ni promesas. Solo dos verdades soltadas al aire. Y un eco suave que lo siguió hasta que cayó la noche. Nina se despertó temprano. No por costumbre. Ni por necesidad. Simplemente, no podía quedarse dormida. Miró la hora. 6:12 de la mañana. El cielo tenía ese tono azul frío que anticipa una mañana limpia. Abrió la ventana de la habitación 405. El aire le heló la piel. A lo lejos, el río reflejaba las primeras luces de la ciudad. Y entonces lo decidió. Sin pensarlo demasiado. Eloy no se sorprendió al verla llegar. Estaba en la plaza del barrio viejo, donde había dicho que vivía temporalmente. Un departamento prestado, paredes altas, muchas plantas, y una ventana inmensa que dejaba pasar toda la luz natural. Viniste temprano, dijo, sin dejar de regar un helecho. No dormí mucho. Me pasa lo mismo cuando quiero escribir y no sé cómo empezar. Ella lo miró. ¿Escribes? A veces. Cuando algo me duele y no quiero romper cosas. Escribo para no explotar. Yo también. ¿Rompías cosas? No. Me rompía a mí. Entraron en silencio. El lugar era un caos organizado, cámaras viejas, libretas llenas de recortes, música instrumental suave flotando entre los muebles. Un hogar transitorio. Pero habitado. Eloy le ofreció café. Esta vez, sin preguntar cómo lo quería. Sin azúcar, dijo él, sirviendo. Aprendes rápido. Me importas rápido. Nina levantó la vista. Y no supo qué responder. Pasaron la mañana hablando en el suelo, rodeados de hojas, fotos, frases sueltas. Como dos niños grandes compartiendo mundos imaginarios. Él le mostró una serie de retratos de desconocidos, captados en segundos sinceros, uno riendo solo, otro llorando frente a un grafiti, una mujer mirando al vacío en una parada de bus. ¿Por qué haces esto? Preguntó Nina. Porque quiero demostrarme que la belleza no siempre avisa. A veces, solo aparece, si estás mirando bien. Ella asintió. Eso haces con las personas también, ¿no? ¿Qué? Verlas como si fueran fotos a punto de ser reveladas. Él sonrió. Tú eres como una doble exposición. Hay una versión tuya encima de otra. Y aún no sé cuál mirar primero. Cerca del mediodía, la luz se colaba en el departamento con fuerza. Eloy tomó su cámara y le pidió una sola cosa. Déjame tomarte una foto. Pero no una pose. Solo tú, mirando la luz. ¿Para qué?
Para que veas cómo se te ve cuando no te estás defendiendo. Nina dudó. Luego aceptó. Se paró frente a la ventana. Cerró los ojos. Respiró. Y en ese instante, no pensó en Tomás. Ni en su trabajo. Ni en lo que debía hacer. Solo en cómo la luz la atravesaba. Clic. Cuando Eloy le mostró la foto, ella no se reconoció del todo. ¿Esa soy yo? Esa eres tú, cuando no huyes. Se quedaron así, el uno junto al otro, con la luz cayendo sobre ambos como una manta invisible. No hubo beso. Pero el aire. Ya sabía lo que estaba por pasar. Y lo aprobaba. Nina volvió al hotel pasada la 1 de la tarde, con la sensación extraña de haber vivido una vida entera en pocas horas. El aire del pasillo le pareció más denso, como si la habitación 405 ya no le perteneciera. Se duchó sin pensar. Comió sin hambre. Revisó correos sin leerlos realmente. Y cuando el celular vibró con un mensaje de Tomás, lo dejó sonar. ¿Sigues molesta o ya se te pasó el capricho? No respondió. Ni siquiera se enojó. Solo lo leyó como quien lee algo ajeno. Esa noche, sin planearlo, volvió al departamento de Eloy. Esta vez, llevó vino. Y una caja con fotos viejas. ¿Y eso? Mi pasado. En negativo. Eloy extendió una manta en el piso. Pusieron música. Ella le mostró una a una las imágenes, cumpleaños fingidos, graduaciones que no la emocionaron, abrazos con personas que ya no estaban. ¿Te llevabas mal con tu madre? Preguntó él, mirando una foto donde Nina apenas sonreía. No me llevaba. Solo convivíamos. Nos hablábamos como dos desconocidas obligadas a compartir techo. ¿Y con tu padre? Él sí me escuchaba. Pero no se quedó lo suficiente. Eloy guardó silencio. ¿Y tú? Preguntó ella. ¿Tu historia? Él tragó saliva. No desvió la mirada. Mi hermano se quitó la vida hace 3 años. Y yo, aún no he podido decir su nombre en voz alta desde entonces. Nina sintió que algo en su pecho se partía. No tienes que contármelo todo, dijo. Quiero hacerlo. Pero no sé por dónde empezar. Empieza por quedarte. Él asintió. Y no se movió. La noche avanzó entre confesiones a medias, silencios cómodos y algunas risas tímidas. Hasta que, de pronto, la voz de Eloy rompió lo que ambos sabían que era frágil. ¿Te vas a ir? Nina no entendió. ¿Te refieres a ahora? Me refiero a cuando esto se vuelva serio. Cuando empiece a doler. Cuando tengas que elegir. Ella lo miró largo rato. Y dijo. No lo sé. Eloy asintió. No como quien acepta. Sino como quien se prepara. Entonces ella se acercó. Lo besó. No como respuesta. Sino como declaración. Fue un beso largo, honesto, con gusto a vino tinto y miedo contenido. Después, se quedaron abrazados en silencio, como si el cuerpo pudiera decir lo que la boca aún no sabía cómo traducir. Al amanecer, mientras Eloy dormía, Nina bajó sola al lobby del hotel. Tenía una reunión en pocas horas. Una maleta a medio hacer. Y un boleto de regreso a su ciudad para el día siguiente. Pero lo que más pesaba era todo lo que aún no se había dicho. Y todo lo que ya estaba decidido sin palabras. El tren partía a las 6:30. Nina pasó la mañana de su último día en la ciudad recorriendo calles sin rumbo, con las manos en los bolsillos y los pensamientos colapsando uno sobre otro. El sol era tibio, pero no lograba calentarle el pecho. Se sentía suspendida. Entre una vida que conocía demasiado. Y otra que apenas comenzaba a imaginar. A las 3 en punto, se encontró con Tomás en una cafetería cerca del centro comercial. Él había insistido en verla. No para hablar, sino para marcar territorio. Tienes cara de culpa, fue lo primero que dijo, sin siquiera un saludo. Nina lo miró. No parpadeó. ¿Por qué debería sentir culpa? Porque te fuiste sin decir nada. Porque hace días que apenas contestas. Y porque te conozco. No, Tomás. ¿Crees conocerme? Él se recostó en la silla,
desafiante. ¿Hay alguien más? Nina no respondió de inmediato. Porque la respuesta no era tan simple. No se trataba de otro hombre. Se trataba de otra versión de ella. Una que Tomás nunca había querido conocer. Hay alguien, dijo al fin. Pero no como piensas. Hay alguien que me escucha cuando no digo nada. Y contigo, siempre tuve que explicarlo todo. Tomás se rió con ironía. Te están lavando el cerebro con poesía barata. ¿Sabes qué creo? Que estás confundida. Y cuando se te pase, vas a volver. Nina tomó su bolso. Se levantó con calma. No voy a volver, Tomás. ¿Por él? Por mí. Y se fue. Sin mirar atrás. Faltaban 2 horas para su tren. Fue al parque donde había conocido a Eloy. El banco estaba vacío. El viento, suave. Y en su pecho, un eco extraño, algo como tristeza, pero también alivio. Entonces lo vio. Eloy caminaba hacia ella con paso lento, cámara al cuello, sonrisa mínima. Como si supiera que algo estaba a punto de romperse. ¿Ya te vas? Nina asintió. No quiero irme. Pero tampoco puedo quedarme, sin cerrar lo que dejé atrás. Él no preguntó más. Solo le ofreció un sobre de papel reciclado. ¿Qué es? Un retrato. El de la ventana. La luz te cayó perfecta. Ella lo sostuvo con las 2 manos. No sé qué va a pasar cuando me suba a ese tren. Yo sí, respondió él. Ah, ¿sí? Te vas a romper un poco. Pero también vas a volver. No necesariamente a mí. A ti. No hubo promesas. Ni declaraciones románticas. Ni escenas para recordar. Solo una despedida que supo a comienzo. Y una herida que, por fin, tenía nombre. Renuncia. Pero no la que duele. Sino la que libera. Esa noche, Nina vio la ciudad alejarse por la ventanilla del tren. Se puso los audífonos. No puso música. Quería escuchar su propio silencio. Y entre estación y estación, se dio cuenta. Por primera vez en años. No estaba huyendo. Solo volviendo a casa. Volver fue más difícil de lo que había imaginado. El departamento, con su orden impecable y los muebles perfectamente simétricos, le pareció ajeno. Las plantas seguían vivas. La cafetera seguía donde siempre. El calendario, con reuniones marcadas en rojo, seguía corriendo aunque ella sintiera que el tiempo se había detenido. Pero ella ya no era la misma. Y el espacio, por cómodo que fuera, ya no la contenía. Pasó los primeros días en automático. Despertar. Ducha. Trabajo. Cenas frías frente a la laptop. Notificaciones que ignoraba. Correos que contestaba sin leer del todo. Tomás escribió. Llamó. Apareció en su edificio. Ella no abrió. Y no lloró. Una tarde, recibió una videollamada de Eloy. La pantalla se iluminó mientras ella tomaba té frente a su ventana. Él estaba descalzo, con el cabello desordenado y luz natural entrando por su hombro izquierdo. El mismo ángulo en que lo había visto por primera vez. Hola. Hola. ¿Cómo va todo? Silencioso, respondió ella. Él asintió. A veces el silencio es lo que necesitamos para escuchar las decisiones que ya tomamos. Ella sonrió, triste. ¿Tú cómo estás? Disperso. Pero enfocado. Estoy trabajando en una nueva serie. Retrato sin rostro. Solo gestos. Manos que se cierran. Cejas fruncidas. Bocetos del alma. Suena hermoso. ¿Tú? ¿Has escrito? No. Pero he pensado mucho. Hubo una pausa. Luego Eloy dijo. No te presiones con volver. Ni con saber. Pero no te traiciones quedándote donde no perteneces. Ella tragó saliva. A veces me asusta empezar de nuevo. A todos nos asusta. Pero quedarse quieto en un sitio que ya no vibra contigo, es otra forma de morirse. Cuando la llamada terminó, Nina no se movió. Se quedó frente a la pantalla apagada. Luego tomó papel y pluma.
Y escribió solo 3 líneas. Estoy incómoda. Estoy viva. Estoy empezando. Esa noche soñó con la ventana del departamento de Eloy. Con su voz. Y con la suya propia, cantando algo que no recordaba haber aprendido. Despertó con lágrimas. No de tristeza. De certeza. A la mañana siguiente, pidió licencia en el trabajo. Vendió libros que no había leído. Y escribió un correo breve a Tomás. No vuelvo. No vuelvo contigo. No vuelvo a eso. Gracias. Nina. Luego salió a caminar. Sin destino. Y con cada paso, los silencios ya no eran incómodos. Eran necesarios. Porque no hay forma de decir lo que uno siente. Si primero no se escucha el eco del propio corazón. Pasaron 3 semanas antes de que Nina volviera a escribirle. No por orgullo. Ni por miedo. Simplemente, porque necesitaba el silencio completo antes de volver a hablar. El mensaje fue corto. Voy a estar en tu ciudad este fin de semana. No quiero volver a lo que éramos. Quiero ver si podemos ser algo nuevo. La respuesta llegó minutos después. Aquí estaré. No con respuestas. Pero con tiempo. Y con café sin azúcar. Viajó liviana. Sin carpetas. Sin expectativas. Solo con su cuaderno. Y la foto que Eloy le había dado, aún guardada entre las páginas. El tren llegó puntual. La ciudad, ya no le parecía ajena. Y él, esperándola en el mismo banco del parque, tampoco. Cuando se abrazaron, no fue como reencuentro. Fue como reconocimiento. ¿Cómo estás?, preguntó él, sosteniéndola un segundo más de lo necesario. Distinta. Y con ganas de contártelo todo. ¿Te quedas? Por ahora. Y eso es suficiente. Pasaron ese primer día sin besarse. Caminando, recordando, compartiendo silencios cómodos. Esa noche, en el departamento de Eloy, ella le mostró el cuaderno. Había páginas tachadas. Otras llenas de listas. Y una hoja central con solo una frase. No quiero que me arregles. Solo que no te vayas cuando me rompa. Eloy la leyó. No dijo nada. Solo abrió una caja de madera bajo su escritorio. Y le mostró algo que jamás había enseñado a nadie. Un cuaderno idéntico. Y en una hoja, escrita con una letra más firme de lo que parecía capaz, se leía. No sé cómo amar sin tener miedo. Pero esta vez quiero intentarlo aunque tiemble. Esa noche sí se besaron. Con las luces apagadas. Sin prisa. Sin esconder el temblor. Se besaron como quien encuentra refugio. Y no lo suelta. Al amanecer, compartieron café, ahora sin azúcar por convicción y no por costumbre. Hablaron de cicatrices. Él le contó cómo encontró el cuerpo de su hermano. Ella, cómo se sintió invisible desde niña. Lloraron. Rieron. Se abrazaron sin palabras. Porque a veces, decirlo todo, no es hablarlo. Es quedarse. Y sostener. Antes de que el fin de semana terminara, Nina lo miró a los ojos y le dijo. No sé lo que somos. Pero sé que no quiero perderlo. Y Eloy respondió. Entonces no lo soltemos. Aunque duela. Aunque no se entienda del todo. Porque hay amores que no se escriben de corrido. Se corrigen. Se reescriben. Se sienten. Y esa fue su promesa tácita. Seguir. Intentarlo. Juntos. Con todo lo que son. Y con todo lo que aún no saben cómo ser. Los días se volvieron rutina, pero no de esas que desgastan. Sino de las que sostienen. Despertar juntos, aunque no todos los días. Compartir café. Trabajar desde distintos lugares, pero enviar fotos del cielo a la misma hora. Nina reanudó sus escritos, esta vez desde la honestidad. Eloy expuso una serie de retratos inéditos, y por primera vez, dejó que alguien hablara en la presentación. Ella. La belleza está en lo que no se ve, leyó Nina ante una pequeña sala. En lo que ocurre justo después del dolor, o en medio de él. Esta obra no es solo suya. Es nuestra.
Porque mirarla me enseñó a mirarme distinta. Eloy la observó desde el fondo. Y lo supo. No era casualidad. Nunca lo fue. Pero incluso el amor que parece limpio, trae sombra. Una mañana, Nina recibió una oferta de trabajo desde Madrid. Un programa de escritura creativa de 6 meses. Un sueño. Una puerta. Un salto. Lo leyó 3 veces. Luego se lo dijo a Eloy, con el sobre aún sin abrir. No lo he decidido. Ni siquiera sé si quiero irme. Pero lo vi, y pensé, ¿y si sí? Él no dijo nada al principio. Solo asintió. ¿Qué sientes? Orgullo, respondió él. Y luego, más bajo. Y miedo. Porque una parte de mí quiere decirte que no lo tomes. Y otra, sabe que si no lo haces, algún día lo vas a lamentar. Y también me vas a lamentar a mí. Nina se acercó. Le tomó la cara entre las manos. Yo no quiero elegir entre ti y mis sueños. Quiero que formes parte de ellos. ¿Y si eso significa distancia? Entonces aprendamos a sostenernos desde lejos. Solo por un tiempo. ¿Y si no alcanza? Entonces, al menos, sabremos que lo intentamos sin dejar de ser nosotros mismos. Esa noche, no durmieron. No por angustia. Por necesidad de no perder ningún minuto. Hablaron hasta que el sol apareció tímido entre las cortinas. Y en ese amanecer extraño, donde la ternura y el temor caminaban juntos, Eloy le dijo. Yo no me quedé por accidente, Nina. Me quedé porque vi en ti algo que no sabía que buscaba. Y ahora que lo encontré, no pienso perderlo por 6 horas de diferencia horaria. Ella sonrió, con lágrimas secas. No me pidas que no me vaya. Solo, no me sueltes mientras vuelo. Él la abrazó. Y fue su forma de decir. No me iré. No me esconderé. Aquí estaré, mientras descubres todo lo que puede ser. Faltaban 4 días para el vuelo. Nina tenía la maleta a medio llenar, el escritorio cubierto de papeles y libros abiertos, y un nudo en la garganta que ningún te lograba deshacer. No era duda. Era anticipación. De irse. Y de lo que dejaría al partir. Pasó su última semana en la ciudad dividiéndose entre trámites, despedidas suaves y tardes con Eloy. Pero ya nada era casual. Cada mirada se sentía más honda. Cada roce, más definitivo. Una noche, al volver de un concierto callejero, se detuvieron frente al departamento de él. Eloy la miró con una intensidad que no buscaba aprobación ni consuelo. Hay algo que no te dije, murmuró. Porque me dio miedo sonar a cliché. Dímelo ahora. Nunca imaginé que alguien pudiera sostenerme así, sin intentar reconstruirme. Tú lo hiciste. ¿Y si por alguna razón esto no funciona? Si la distancia nos cambia. Si nos perdemos. Igual valdrá la pena. Nina le tomó la mano. ¿Por qué? Porque contigo aprendí a decirme la verdad. Subieron al departamento. Esta vez no hablaron más. Se desnudaron sin apuro, como si conocerse piel a piel fuera un idioma que por fin dominaban. No fue sexo de despedida. Fue cuerpo traduciendo todo lo que no cabía en palabras. Y después, bajo las sábanas, con los dedos entrelazados y la respiración aún desordenada, ella lo dijo. Te amo. Eloy no respondió de inmediato. La miró. Le acarició la cara. Y sin parpadear, susurró. Gracias por decírmelo. Te amo también. Desde mucho antes, de saber cómo decirlo. Esa noche durmieron profundamente. No como huida. Sino como refugio. Y en los sueños, no hubo trenes. Ni maletas. Solo 2 voces en silencio, que por fin no tenían miedo de sonar fuerte. Al día siguiente, Nina cerró su cuaderno con una última frase antes de partir. Decirlo todo no siempre es hablarlo. A veces es quedarse. A veces es irse. Pero siempre, siempre, es sentirlo completo. Y por primera vez. No se sintió sola al partir. Madrid era más fría de lo que Nina recordaba. Pero no por el clima. Por la forma en que todo se sentía nuevo, sin pedir permiso. La ciudad no la esperaba.
Ella tampoco la temía. Había llegado con lo justo. Ropa, libros, su cuaderno, y la foto. Esa imagen suya, frente a la ventana, iluminada sin esfuerzo. La había colgado sobre su escritorio. No como nostalgia, sino como recordatorio. Esa mujer aún existía. Incluso a miles de kilómetros. Las primeras semanas fueron intensas. Clases, cafés, tareas, ideas que rompían estructuras. Pero cada tanto, al anochecer, el celular vibraba. Una foto. Una frase. Una nota de voz breve. El hoy no llenaba el espacio. Lo acompañaba. Un día le envió un audio. Hoy me preguntaron por mi mayor acto de valentía. No dije una exposición. Ni una foto. Dije, amar sin garantía. Y eras tú. Nina lloró al escucharlo. No por tristeza. Por plenitud. La libertad no estaba en irse. Estaba en poder elegir volver. Sin que nada la rompiera. Sin tener que dejar de ser. Pasaron 3 meses antes de reencontrarse. Él viajó hasta Madrid con una mochila y una cámara colgada al cuello. Ella lo esperó en el aeropuerto. No con flores. Ni con discursos. Solo con una certeza en la mirada. Se abrazaron como quien recupera una parte de sí. Y en ese abrazo no hubo prisa. Ni miedo. ¿Vienes por unos días?, preguntó ella. Vengo a verte vivir. Lo que eso dure, ya será suficiente. Esa noche, caminaron por calles empedradas. Hablaron poco. Se besaron en un semáforo. Rieron al equivocarse de camino. Y en una esquina sin nombre, Nina le dijo: ya no tengo miedo de perder lo que somos. Porque ahora sé que lo nuestro no está en lo que dure, sino en lo que nos transforma. Él asintió. Y tú me transformaste. Ella le tomó la mano. Entonces quedémonos, lo que nos alcance. Y cuando se acabe, si se acaba. Que duela bonito. Porque fue verdad. Nunca firmaron promesas. Nunca juraron eternidades. Pero sí se regalaron presencia. Y honestidad. Y palabras que no necesitaban gritar para quedarse. Años después, en una entrevista sobre su primer libro publicado, Nina respondió a una pregunta con una frase breve. Lo más valiente que hice fue amar con la puerta abierta. Y dejar que me amaran sin miedo a que me fuera. Eso fue lo que nunca dije. No por cobardía. Sino porque al fin, ya no era necesario.